Un saludo tengan todos. Hoy nuevamente me presento ante ustedes, pero esta vez les traigo buenas noticias. El Partido Comunista se acaba de reunir por enésima vez para analizar las problemáticas que afectan al país y según dicen esta vez sí van a encontrar una salida, una solución a los problemas. Escuchemos. El Buró Político y el Secretariado implementan estrategias, programas y proyectos destinados a buscar soluciones de problemáticas presentes hoy en la sociedad. Se encuentran implementando estrategias, programas y proyectos. Yo creo que ahora sí podrás ponerle un plato de comida en la mesa a tus hijos. Escuchemos atentamente cómo van a lograrlo, cuáles son estos proyectos. Nosotros tenemos que cambiar la manera en que comunicamos la afectación del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, porque muchas veces la manera en que lo hacemos, le echamos toda la culpa al bloqueo de todas las cosas, o no explicamos bien y la gente cree que la culpa de todos los problemas que tenemos es nuestra, y no precisamente de la acción de Estados Unidos. Bueno, hay un proyecto dentro de los 16 que tienen que ver con las medidas coercitivas y su impacto en la lucha ideológica del pueblo cubano. Tranquilos, que este solo es un proyecto de 16. Más adelante viene lo bueno. Obviamente que van a iniciar la reunión con las prioridades del Partido Comunista. Engañar, mentir, adoctrinar y manipular. Ellos saben que hay todo un pueblo muriéndose de hambre, por lo que no se van a reunir solamente para eso. Hay que continuar escuchando. Hay otro proyecto que tiene que ver con la guerra cultural que se nos hace. Hay otro proyecto que tiene que ver con la teoría marxista y el pensamiento latinoamericano en la ideología de la Revolución Cubana, otro sobre el acervo teórico y cultural de la interpretación y enseñanza del marxismo, otro sobre la socialización política de los jóvenes universitarios para la construcción de la hegemonía socialista y un último proyecto que tiene que ver con la comunicación política. Para no hacer este video tan largo me he espantado toda la reunión y lamento decirle que estos delincuentes se olvidaron de que el pueblo está pasando hambre. No solo se olvidaron, demostraron que no les interesa. Solo imagina que se hicieron 61.000 propuestas, nada más y nada menos que 61.000, en busca de adoctrinar a los jóvenes para que defiendan la revolución cubana. Derivaron en alrededor de 61.000 propuestas contenidas en el proyecto de acciones que van encaminadas también a inculcar en las nuevas generaciones el precepto constitucional de que la defensa de la patria es un honor y un deber supremo de cada cubano. Y mientras tanto tú estás y continuarás pasando hambre. Quiero aprovechar este momento que estamos hablando del hambre que está pasando el pueblo para mostrarles este video que me enviaron en el día de ayer. Estos son jóvenes residentes del municipio de Marianao. El hambre los ha impulsado a ir todos los días al río a pescar claria para sobrevivir. No se confundan, yo no veo mal la acción de estos muchachos. A mí lo que me mortifica es que mientras ellos tienen de todo y comen bien, el pueblo cubano tiene que continuar resistiendo creativamente. Ahí está la pesca, ¿no? Mira la pesca del día hoy. Pescando en la saja. Leído, dame uno para la niña, papi. ¿Por qué ellos sí y el pueblo no? ¿Por qué la comida de estos jóvenes esta Nochebuena y fin de año tiene que ser claria? Y eso sin contar que la mayoría de los cubanos ni siquiera eso podrá comer este fin de año. ¿Por qué tiene que ser esta la realidad del pueblo cubano mientras ellos se comen un pernil de puerco? Pero ni te vayas a pensar que el descaro de estos barriga llena termina ahí. ¿Cómo es posible que si el país está atravesando por una crisis colosal donde no hay petróleo, ni ambulancia, ni transporte, ni siquiera harina para hacer pan, ellos estén construyendo mansiones? Uno por un lado y otro por otro. Es riqueza permanente, no importa lo que se gaste. Lo importante es hacerlo. Esto que estás viendo aquí es la construcción de 3 mansiones de 5 cuartos cada una, ubicada en Santa Clara a un costado de los 12 plantas aledaños al estadio de béisbol. Son para un general y 2 coroneles. Se está construyendo a una velocidad supersónica, sin escatimar en personal, recursos y materiales. Ahí tengo una persona que me está reportando minuto a minuto lo que está pasando y justo ahora lo voy a contactar para que vean que ni siquiera hoy domingo se ha parado la construcción. Domingo. Se para. Los vecinos se encuentran comentando, todos criticando, pero nadie hace nada. Han aceptado su realidad. Ellos son los dueños del ganado y nosotros sus ovejas. ¿Por qué continuamos permitiendo que ellos coman bien y se construyan mansiones mientras el pueblo pasa hambre y la casa se le cae encima? Mira, esto está en estado de derrumbe. Y aquí viven
Aquí viven todas estas personas, familia. Cuando esto colapse y mate y pierda un poco de personas, y a ustedes no les da miedo dormir acá en este sitio así, quedarse acá adentro. No miedo, pero no tenemos otra opción, no tenemos más opción. No tiene dónde vivir, no tiene para dónde ir. Y el gobierno, las autoridades que le dicen, No nos dan ninguna respuesta, no nos dan no nos resuelven nada. Cubanos, entiendan que si tienen otra opción, peleen por su libertad. Y sé que ahora responderás desde afuera, es muy fácil decirlo, pero no es a mí el que le va a caer la casa encima. Deja de preocuparte por el mensajero, que lo que realmente importa es el mensaje. Usted solo tiene 3 salidas: huir del país, quedarte y que te caiga la casa encima, o pelear por tu libertad. Hoy son muchos los cubanos que se encuentran peleando por su libertad, incluso por la tuya. Lo mismo le pintan un cartel a un chivato en la pared de su casa. Este cartel se lo pintó la coalición clandestina a un chivato en Villa Clara el 15 de noviembre. Mira aquí otro pintado en la madrugada de hoy en Sagua la Grande. Hoy hay cientos de cubanos también que desde el exilio se encuentran peleando por tu libertad, y si desean enviar dinero a Cuba lo hacen mediante Infocuba Transfer. Con esto buscan evitar que los dólares caigan en manos de la dictadura, para si tú te decides a tomar las calles, el régimen tenga menos recursos para reprimirte. Decídete ya y lucha por tu libertad, que esta es la luz que te espera al final del túnel. Fuera de Cuba uno pasa más trabajo que en Cuba, y le voy a decir por qué. Por ejemplo, pues mira la cantidad de tipos de panes que aquí: pan con aceite sin aceite, pan con arroz, pan con sin arroz, pan con mantequilla sin mantequilla, con mermelada, con Nutella, con pan con muchos panes. Me duele la cabeza. En Cuba un solo pan de yuca, ya, tú vas, tu pan, y no te duele la cabeza, y lo cogiste para tu casa. Mira el trabajo que se pasa con el papel sanitario en este país. Mira, 20 tipos de papel sanitario. Para el final, para un solo culo, para una sola nalga. ¿Viste? 20 tipos. Es mucho. No sé qué papel, qué tipo de nalga es la mía, qué talla de nalga es la mía. En Cuba con periódico, y así la nalga lee, la nalga se instruye, la nalga sabe lo que está pasando en el país, caballero. Aquí se pasa trabajo. Y no le voy a enseñar ni el arroz ni la carne, porque aquí hay tanto tipo de arroz que me duele la cabeza. En Cuba es un solo arroz y está caro, para que la gente no pase en trabajo. La carne igual, aquí otro tipo de carne. Aquí se pasa más trabajo que en Cuba, ya he dicho. Atención, cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba, y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual, y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.